¿Y si la mayor amenaza para África no viniera solo de fuera, sino que ya estuviera arraigada en su interior? Hoy, el continente enfrenta lo que muchos ya llaman el invierno negro. No se trata solamente de un invierno helado, es una ofensiva calculada por potencias occidentales para castigar la determinación del Sahel. Bajo el disfraz de ayuda y democracia, Estados Unidos y Francia han trazado un plan implacable: desestabilizar gobiernos soberanos desde adentro, alimentar el caos y encontrar excusas para volver a intervenir. La estrategia es tan ingeniosa como brutal. No se libra solo con ejércitos. Esta es una guerra híbrida. El terrorismo es convertido en herramienta, las economías son saboteadas, las noticias manipuladas y la corrupción sembrada en los cimientos del poder africano. Lo más alarmante es que la amenaza se infiltra en la política, los medios y hasta en los sueños de progreso. El objetivo: quebrar la voluntad de independencia y arrastrar a pueblos enteros a un círculo vicioso de dependencia y temor. ¿Te resulta familiar? La manipulación de relatos recuerda a la llamada Primavera Árabe. En nombre de la libertad, encendieron chispas que convirtieron países enteros en ruinas, abrieron la puerta a milicias extremistas y sembraron un caos del que aún no se recuperan. El mismo guión se despliega hoy en África Occidental, pero con rostros renovados y métodos más sofisticados. El Sahel está asediado en todos los frentes: presión militar, estrangulamiento económico, bombardeo mediático y ataques psicológicos que buscan desgastar la moral y quebrar la unidad. La amenaza nunca había sido tan clara ni tan urgente. Si el Sahel no responde ahora, arriesga mucho más que sus recursos. Está en juego el oro de sus suelos, la voz de sus pueblos, décadas de progreso y la dignidad de generaciones futuras. El peor destino: acabar reducido a ruinas y esclavitud bajo poderes extranjeros, mientras el mundo observa en silencio. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto de quiebre? ¿De qué manera el imperialismo ha tejido su red durante siglos y cuáles son las tácticas que aún mantienen a África bajo asedio? Para resistir y vencer, primero debemos comprender las raíces de esta guerra silenciosa. Hay una historia de manipulación y resistencia que se remonta a siglos atrás. Para entender el presente, debemos explorar cómo el neocolonialismo se ha adaptado y fortalecido en el corazón mismo de África. Durante siglos, África fue tratada como un cajero automático para el mundo. Oro, uranio, trabajo y vidas, saqueados sin piedad. Pero además de extraer recursos, el continente se convirtió en un laboratorio de guerras encubiertas, donde los poderosos experimentaban nuevas formas de dominación y control social. Si retrocedemos al siglo XIX, encontramos que la Conferencia de Berlín, de 1884, fue el punto de partida de la repartición imperialista de África. Allí, sin la presencia de ningún representante africano, las potencias europeas trazaron fronteras artificiales, diseñadas para dividir pueblos e impedir la unidad. Estas fronteras aún hoy alimentan conflictos étnicos y disputas territoriales en toda la región. Muchos creen que la era colonial terminó, pero la realidad contradice esa esperanza. El franco CFA y un sistema bancario impuesto siguen atando la economía de África Occidental a París, limitando su crecimiento y su autonomía. Casi toda decisión financiera crucial aún pasa por manos extranjeras, las mismas que siglos atrás impusieron su voluntad sobre estas tierras fértiles. Veamos un ejemplo concreto. Después de la independencia formal de países como Senegal y Costa de Marfil, sus reservas internacionales siguieron depositadas en el Tesoro francés, sometidas a controles y restricciones. Así, cualquier intento de inversión en infraestructura o industria debía ser aprobado, directa o indirectamente, por instituciones extranjeras. La promesa de independencia quedó, en muchos sentidos, reducida a una ilusión. El oro, el petróleo y otros recursos estratégicos eran extraídos a gran escala, pero la riqueza nunca permanecía en el continente. En su lugar, la extracción dejaba pobreza, dependencia y territorios divididos.
África se volvió sinónimo de abundancia para unos pocos y miseria para sus legítimos dueños. En el Congo, por ejemplo, la minería del coltán y el cobalto ha generado fortunas para empresas extranjeras, mientras las comunidades locales enfrentan contaminación, desplazamiento y explotación infantil. Las multinacionales, protegidas por acuerdos opacos y gobiernos corruptos, se llevan cada año miles de millones de dólares, mientras los hospitales y escuelas siguen en ruinas. No solo robaron la materia prima. Occidente también controló el relato. Los medios occidentales distorsionaron la percepción mundial, ocultando los logros africanos y magnificando el caos. Así, cada avance se volvía invisible, mientras el estereotipo de crisis y barbarie quedaba grabado en la mente colectiva. Un ejemplo reciente fue la llamada Primavera Árabe. Occidente la presentó como una ola de liberación democrática, pero en realidad trajo destrucción, guerras civiles y fragmentación. Las tácticas de manipulación mediática y movilización artificial que marcaron esa época, hoy acechan al Sahel, como una advertencia urgente. En Libia, la intervención extranjera derrocó a un dictador, pero también sumió al país en una guerra interminable y abrió rutas para el tráfico de armas y personas hacia todo el continente. Millones de libios huyeron de sus hogares, y el vacío de poder permitió la expansión de grupos terroristas en el norte y el oeste de África. No entender este pasado es caer una y otra vez en la misma trampa. Está en juego la riqueza de generaciones, la soberanía política y económica, la seguridad de 72 millones de personas y la posibilidad real de que África decida su destino. La historia enseña que quienes olvidan están condenados a repetir el ciclo de pobreza y dependencia. La experiencia de países como Ghana durante los años 60 muestra que intentar romper el ciclo colonial puede costar caro. El derrocamiento de Kwame Nkrumah, impulsado en parte por intereses extranjeros, desmanteló un ambicioso proyecto de industrialización y unidad panafricana. Así, los sueños de un desarrollo autónomo se vieron truncados por la injerencia y el sabotaje. Ahora, la guerra ha evolucionado y se ha sofisticado. Es momento de analizar cómo el Invierno Negro es la nueva operación híbrida de saqueo y control, diseñada para someter al Sahel o para enfrentar una resistencia sin precedentes. Pero, ¿qué es exactamente el Invierno Negro? ¿Cómo opera esta guerra invisible y qué la hace tan peligrosa para el futuro del Sahel? La guerra ya no se esconde entre arbustos. Se ha trasladado a los bancos, a los estudios de radio y, sobre todo, al alma de las naciones del Sahel. La llamada Invierno Negro ha dejado de ser solo una metáfora. Es una estrategia real, precisa y despiadada, impulsada por Estados Unidos y Francia para desgastar a la región desde todos los frentes posibles. Mientras financian grupos rebeldes, estos poderes siembran la inflación como un veneno silencioso. Usan sus bancos para asfixiar nuestras economías, manipulan los mercados y hacen que nuestras monedas pierdan valor. El pan y la medicina se encarecen en todos los hogares. Cada billete devaluado, cada aumento de precios, forma parte de una guerra calculada contra los 72 millones de habitantes del Sahel. El frente mediático tampoco da tregua. Los medios occidentales, armados con deepfakes y campañas de desinformación, dibujan a la región como un abismo de violencia y corrupción. No informan, desmoralizan, siembran el miedo y preparan el terreno para futuras incursiones militares disfrazadas de misiones de paz. Un ejemplo palpable es la cobertura sobre Mali y Burkina Faso. Las protestas populares y las reformas soberanistas casi siempre son presentadas como señales de caos y fracaso, omitiendo los motivos legítimos detrás de estas luchas. Así, la opinión pública internacional es condicionada para aceptar intervenciones externas como salvadoras. La batalla es doble. Por un lado están los lobos, grupos terroristas armados. Por otro, el viento frío, ataques económicos y mediáticos que paralizan a las instituciones y congelan la esperanza. Sin embargo, existe un arma aún más peligrosa: la traición desde dentro. Agentes comprados se infiltran en gobiernos y ejércitos, sabotean decisiones clave
y venden información estratégica. El enemigo ya no siempre cruza la frontera con uniforme. A veces toma café en los mismos despachos del poder. ¿El objetivo? Impedir que el Sahel industrialice su economía, bloquear la soberanía sobre el oro, el petróleo y el uranio, y justificar una nueva recolonización. El plan es claro: mantenernos dependientes y controlar cada recurso estratégico. En la práctica, esto se traduce en sanciones encubiertas, bloqueos comerciales y sabotaje tecnológico. Por ejemplo, la cancelación de contratos de exportación de algodón o la imposición de aranceles injustos a productos africanos son tácticas cotidianas para asfixiar a los países que buscan mayor autonomía. Si la Alianza de Estados del Sahel no corta estas raíces pronto, el futuro será sombrío. Nuevas guerras civiles, pobreza masiva y la pérdida definitiva de la soberanía. El invierno negro amenaza con convertir la región en un tablero donde nuestras vidas y riquezas son piezas sacrificables. Pero el ciclo de manipulación ya ha sido identificado. Ahora, el desafío es encontrar una respuesta estructural, concreta y colectiva ante esta ofensiva global. La solución no puede limitarse a la resistencia. Requiere innovación y una ruptura total con los viejos esquemas de dependencia. ¿Cómo planea la Alianza de Estados del Sahel transformar la amenaza en una oportunidad histórica? El imperialismo apuesta a que el Sahel quede paralizado por el miedo. Pero la región, lejos de congelarse, está encendiendo un fuego de unidad que arde como nunca antes en su historia. Frente a la tormenta diseñada desde Washington y París, la Alianza de Estados del Sahel responde con hechos. Resistir ya no es suficiente. Cada nación está forjando instituciones propias que desafían la maquinaria neocolonial, y lo hacen con una velocidad que toma por sorpresa a sus adversarios. En el corazón de esta contraofensiva emerge la Fuerza Unificada del Sahel, llamada FUAES. Son 5.000 soldados, seleccionados entre los mejores, bajo mando conjunto y obediencia exclusiva a los pueblos del Sahel. No rinden cuentas a potencias extranjeras ni a viejas fronteras. Su misión es cerrar el paso a los grupos armados y garantizar la seguridad colectiva donde antes reinaba el caos. Esta fuerza recuerda a la experiencia de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, que desplegó tropas regionales para estabilizar Mozambique frente a la insurgencia en Cabo Delgado. La diferencia está en que la FUAES es autónoma, no depende de financiación ni logística extranjera, y responde únicamente a los intereses del Sahel. Pero el verdadero golpe viene en el terreno más sensible: el dinero. El Sahel ha decidido enterrar el franco CFA, símbolo del yugo colonial francés, para siempre. En su lugar nace la moneda Sira, respaldada por reservas reales de oro y uranio. Un banco de inversión propio, el Banco AES, canaliza el ahorro nacional hacia industria e infraestructura, cortando el ciclo de endeudamiento eterno con bancos extranjeros. Para ilustrar la importancia de este paso, basta recordar el caso de Malasia en los años 90, cuando impuso controles cambiarios y creó bancos nacionales para proteger su economía de ataques especulativos. El resultado fue una recuperación rápida y una mayor autonomía financiera, lecciones que inspiran hoy al Sahel. La guerra también se libra en las ondas. Mientras los grandes medios occidentales fabrican narrativas de caos y fracaso, el Sahel levanta su propio escudo informativo, AES-TV. Esta cadena, inaugurada en Bamako, rompe el cerco mediático y devuelve la voz al pueblo. Por primera vez, cada comunidad puede escuchar su historia contada por los suyos, en sus lenguas y sin censura extranjera. AES-TV no solo informa, educa, promueve la identidad y difunde historias de éxito local. Programas en lenguas como el bámbara y el hausa muestran proyectos agrícolas cooperativos, innovaciones tecnológicas y testimonios de líderes comunitarios. Así, se combate la desinformación y se fortalece el orgullo nacional. Nada de esto sería posible sin energía soberana. Por eso, los países de la AES han firmado acuerdos para construir reactores nucleares con tecnología rusa y expanden la energía solar a todos los rincones.
La electricidad deja de ser un privilegio y se convierte en herramienta de desarrollo. Nuevas fábricas, irrigación masiva y una industria nacional blindada frente a cualquier chantaje energético externo. Ejemplos como el de Etiopía, que construyó su propia represa hidroeléctrica en el Nilo Azul, a pesar de las presiones internacionales, demuestran que la soberanía energética es la base para todo desarrollo sostenible. Solo así se pueden crear empleos, mejorar la salud pública y garantizar la educación universal. En el siglo XXI, la soberanía se juega también en el espacio digital. El Sahel despliega una estrategia nacional de ciberdefensa, protección de datos sensibles, vigilancia de infraestructuras críticas y aseguramiento de todas las comunicaciones estatales. Así, los ataques informáticos y el espionaje extranjero ahora se estrellan contra un muro infranqueable. La ciberdefensa incluye la capacitación de miles de jóvenes en seguridad informática, el establecimiento de centros de respuesta a incidentes y la creación de redes nacionales para la administración pública. Estas medidas impiden el robo de información y refuerzan la autonomía tecnológica. Sin la consolidación de estas instituciones, todo avance sería frágil y irreversible. Sin escudo militar propio, moneda fuerte, medios nacionales, energía independiente y soberanía digital, cada paso adelante podría ser desmantelado desde fuera. La independencia real del Sahel depende de que estas estructuras no solo nazcan, sino se fortalezcan y adapten cada día. Pero el invierno no termina solo con nuevas instituciones. Lo más difícil será mantener la unidad y resistir las presiones internas y externas que buscan dividir a la alianza. La independencia no es una consigna, es una infraestructura tangible. El futuro se edifica hoy, no en un mañana abstracto. Lo que ocurre en el Sahel es más que una reacción. Es una lección urgente para África y el sur global. Romper el ciclo de dependencia forjado por siglos de saqueo exige tomar 3 llaves en nuestras propias manos: los recursos, la narrativa y la defensa. No basta proclamar libertad si el oro, el uranio y las riquezas siguen huyendo hacia intereses extranjeros. La tierra africana debe traducirse en hospitales, fábricas y escuelas, no en fortunas depositadas en otros continentes. Pero el control económico solo es real si camina junto al dominio de la información y la seguridad. La emancipación auténtica no se conquista en soledad. La unidad regional es escudo y espada frente al neocolonialismo. Integración económica, defensa conjunta, soberanía energética y control mediático, como ejemplifica la Alianza de Estados del Sahel, son el camino. Así se erige una muralla ante las viejas potencias y se abren rutas para el desarrollo industrial y científico propio. La juventud y la diáspora reciben una misión sagrada: proteger la revolución y resistir la manipulación externa. Son el primer blanco de la guerra psicológica que usa redes sociales, falsos líderes y discursos de división. Solo una generación despierta y unida puede asegurar que el sacrificio de hoy se transforme en la libertad de mañana. En la práctica, esto implica formar círculos de estudio, impulsar proyectos de voluntariado y crear plataformas digitales propias para educar y movilizar a la sociedad. La diáspora, con su experiencia y acceso a recursos globales, puede ser puente para inversiones, transferencia de tecnología y defensa de la causa africana en organismos internacionales. La batalla decisiva es mental. Hay que desterrar la narrativa de la pobreza eterna, ese veneno que legitima la dependencia y el asistencialismo. La industrialización, la innovación y la ciencia propias son la apuesta ineludible. Nadie regala dignidad. Se forja con esfuerzo, saber y visión colectiva. El Sahel hoy es prototipo de liberación. Demuestra que emanciparse no es utopía, sino proceso concreto y replicable. Si otros pueblos del sur global adaptan este modelo, el orden mundial puede transformarse y la riqueza, por fin, quedarse en casa. No asumir este reto es condenar a las próximas generaciones a las mismas cadenas. La historia observa: o tomamos el destino en nuestras manos, o dejamos que lo sigan escribiendo otros.
Pero la ofensiva del Invierno Negro no se detiene, y cada avance de la AES es respondido con nuevas formas de presión híbrida. El desenlace depende de quién logre sostener la iniciativa frente a un enemigo que nunca juega limpio. En este sentido, la experiencia de Irán tras la revolución de 1979 ofrece un paralelo. La construcción de industrias propias y la defensa férrea de la soberanía han permitido resistir décadas de sanciones, aunque a un alto costo social. El Sahel puede aprender de estos errores y aciertos, apostando por la inclusión y la cooperación regional. El Invierno Negro no es una condena inevitable. Solo una generación despierta y valiente puede desarmar la última fase del neocolonialismo. La historia nos desafía con una elección: aceptar la fragmentación y la sumisión perpetua, o abrazar la unidad y conquistar la emancipación real. En África Occidental, más de 72 millones de voces laten por una causa común: la soberanía plena, política y económica. Nada está predestinado. Cada palabra, cada acto de conciencia, suma en la defensa y reconstrucción de nuestras instituciones. La Alianza de Estados del Sahel ha probado que la integración de fuerzas y la ruptura de cadenas mediáticas y financieras permite desafiar siglos de dominación y abrir un nuevo capítulo. Ya no somos piezas en un tablero extranjero. Hemos desenmascarado el libreto imperialista y respondido con audacia e inteligencia. La creación de estructuras propias, desde la cooperación militar hasta el control del relato, invita a todo el continente a reclamar dignidad y poder de decisión. La elección parece sencilla, pero el precio de la indiferencia es irreparable. La riqueza de generaciones enteras puede perderse o multiplicarse. En este momento crítico, la unidad, el coraje y la claridad son esenciales. Porque enfrentamos una guerra híbrida sin precedentes, donde el enemigo se oculta en las sombras y manipula tanto el oro como la palabra. El escudo definitivo no es solo militar ni económico, es la conciencia despierta de cada ciudadano. No permitamos que el miedo de unos pocos marque el destino de todos. El Sahel ha encendido la antorcha. Mantenerla viva y propagar su luz depende de cada uno. El Invierno Negro solo triunfa si olvidamos quiénes somos. La unidad es nuestro mayor recurso, y la emancipación, un derecho irrenunciable. Hoy, África sostiene la oportunidad de sellar su soberanía. Que cada uno aporte. La historia pertenece a quienes se atreven a defenderla.